Hola, hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Mira cómo se hace. Hoy les diremos cómo ver quién dejó de seguirte en TikTok. ¡Empecemos! Muy bien mis amigos, bienvenidos a un tutorial más. Antes de comenzar les recuerdo que si hacen clic en el enlace de la descripción van a llegar directamente al artículo web donde van a conseguir toda la información bien detalladita para que no se les escape ningún punto importante. Ahora sí, empecemos a hablar acerca del tema. Bien, como toda red social, TikTok está compuesta por seguidores y también por personas a las que nosotros seguimos, ¿ok? Se produce el contenido y a medida que se va generando la interacción, se va creando la comunidad. Sin embargo, a veces es bueno saber quién ha dejado de seguirnos. Y esto es algo que se puede ver en TikTok. No directamente, pero sí se puede como tal determinar en base a algo que TikTok nos muestra. Lo mejor es que lo puedes ver desde tu Android, desde tu iPhone o desde tu PC, ¿ok? El proceso no es complicado. Fíjense, para los que son usuarios Android el procedimiento es muy sencillo. Lo único que tienen que hacer es ingresar a TikTok, luego tienen que irse a la parte de su perfil y van a ver como tal a las personas que ustedes están siguiendo y también a sus amigos. Las personas que no están como sus amigos, sino que por el contrario aparece el nombre de ella y al lado aparece un botoncito que dice siguiendo, son personas que no te siguen a ti. Así pues, si tú quizás seguías a una persona, por ejemplo, seguías a tu vecino y ahora ingresas y ves que tu vecino no le aparece el apartado de amigos, sino que le aparece el botón de siguiendo, es porque te ha dejado de seguir. Pero para que todo quede más claro, vamos a TikTok. Bien chicos, miren, ya estamos aquí en TikTok. Nos vamos a ir a la parte de perfil. Y en la parte de perfil como tal vamos a ver la sección de siguiendos y la sección de seguidores. Si nos vamos a siguiendo, vamos a ver esas personas que son nuestros amigos. Como ya les comenté, si la persona le aparece el botón de siguiendo, que lo pueden ver aquí, es porque la persona ya no nos sigue. Cuando una persona nos sigue a nosotros y nosotros lo seguimos a él, nos aparece como amigo, ¿ok? Entonces hay que tener eso muy claro y es muy fácil darse cuenta entonces quién ya no te sigue en TikTok. Ahora, ¿cómo se puede hacer desde iOS y desde la PC? Bueno, el proceso es exactamente igual, ya que la aplicación es la misma. Lo único que tienen que hacer es ingresar a su perfil e irse al apartado de siguiendo. En la PC o desde la página web, ingresan a su navegador, se van como tal a su cuenta y van a buscar también esta sección, ¿ok? No es nada complicado. Ahora, ¿para qué sirve esta opción? Bueno, hay varias razones. Una opción puede ser de que tú quizás tengas una relación amorosa o una relación de amistad con alguien y te hayas peleado y pues evidentemente por allí puedes darte cuenta si la persona te ha dejado de seguir o no, y si la persona te ha dejado de seguir es porque está molesta. Pero también en temas de marketing puede servir o puede ser de gran utilidad, ya que si tú empiezas a ver que tu audiencia está dejando de seguirte o quizás ciertas figuras públicas que tú seguías y que te seguían a ti y que quizás te ayudaban con el contenido, puede ser que hayas cometido algún error o hayas hecho algo inapropiado que haya hecho que estas personas se retiren. Así que siempre es bueno checar como tal quienes te han dejado de seguir, ¿ok? Bueno, ya tienen la información en sus manos, regálenos un like, suscríbanse al canal de YouTube y activen la campanita de notificaciones. Bye bye.